Buenos días, hola a todos. Gracias por participar en un webinar más de Novotech. En esta ocasión vamos a ver unas soluciones de Lowell muy interesantes, soluciones de sound masking. Y en esta ocasión nuestro socio y amigo Rafael Sañudo nos va a hacer favor de presentarnos esta solución y de platicarnos un poquito más al respecto. Este, Rafa, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Esteban. Muy buenos días a todos. Ya por fin es viernes. El cuerpo lo sabe. Lo malo es que no podemos salir, entonces quédense en su casa, por favor. Muchas gracias al equipo de Novotech por este webinar que estamos haciendo con todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de Lowell. Para los que no conozcan la marca, Lowell se dedica específicamente a vender racks, pero también tiene muchísimas soluciones que nos van a llamar mucho la atención de lo que podemos hacer directamente con esta marca en particular. Hoy el tema va a tratarse del enmascaramiento de sonido. Estuve investigando mucho desde hace 2 semanas aproximadamente qué era esto. Es un tema enorme que tratamos de solucionarlo y de ponerlo en una presentación lo más cómoda para ustedes posible. Por favor, si tienen alguna pregunta, conforme va la presentación, mándenla al chat para que nosotros podamos irla respondiendo en tiempo real y no esperar hasta el último para contestar las preguntas que tengan ustedes. Igual, si tienen alguna duda adicional, quieren un entrenamiento mucho más específico, personalizado con su equipo de trabajo, con mucho gusto nos podemos coordinar ya sea con Esteban, con Novotech, o también aquí van a ver mi correo electrónico para cualquier duda que necesiten. Me pueden mandar un correo y con mucho gusto nos podemos ayudar. También de este lado tenemos a Juan Pablo García. Él es nuestro gurú y especialista técnico, que en caso de que tengamos una duda que ya de plano no podamos contestar nosotros, Juan Pablo nos puede ayudar ahí para poder entrar al quite con todo eso. Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Para ver si estás por ahí. Sí, muy buenos días a todos. Aquí Juan Pablo García, gerente técnico de Polaris Controls. Le agradecemos a Novotech la oportunidad y el tiempo que nos brindan para presentar esta marca a sus clientes. Así que estamos nuevamente a las órdenes. Cualquier cosa, voy a estar escribiendo en el chat mi información personal de contacto para que en cualquier duda en relación que tengan a Lowell en este en específico, así también como algunas de las otras marcas que manejamos ya con Novotech, como Luxul, pues estamos a las órdenes. Así que nada, muchas gracias Rafa, muchas gracias Esteban y a todo el equipo de Novotech. Los dejo con Rafa. Gracias, Juan Pablo. Pues listo, señores, vamos a dar inicio. Recuerden inscribirse a las redes sociales, tanto de Novotech como de Polaris, las vamos a ver al final, para que se puedan conectar. Visiten nuestro canal de YouTube. Estamos ahorita en tiempos de estar en casa. Estamos haciendo muchísimo contenido, no solamente nosotros, también Novotech, he visto su canal de YouTube y está muy bueno. Tiene muchos videos explicativos, tiene los shows que hace directamente, el Novo Show, que es un evento muy, muy padre que tuvimos la oportunidad el año pasado de estar con ellos. Y bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Nuevamente, muchísimas gracias. Para cualquier cosa, ya Juan Pablo dejó sus datos en el chat para cualquier duda que puedan tener. Ahí está. Listo. Perfecto, señores. Vamos a empezar. Creo que tenemos problemas con el audio. No sé si me pueden escuchar por ahí. Ahí te escucho. Ah, perfecto. Por favor, Esteban, o Jazz, como digo, aquí estoy conectado vía cable, pero ya saben que ahorita estos servicios, tanto GoToMeeting como Zoom, están muy sobresaturados, entonces cualquier cosa que tengamos pérdida de sonido, por favor, me avisan ya sea por el chat o por WhatsApp. Listo, vamos a empezar. Perfecto, gracias. Vamos a hablar de Lowell. Justamente Lowell es una marca americana. Ellos se dedican específicamente a soluciones de rack, pero también tienen sistemas de audio distribuido y también manejan sistemas de poder de corriente eléctrica. Entonces, y también amplificadores. Entonces, vamos a platicar un poquito hoy del tema
principal que nos atañe, que son las soluciones de sound masking o el enmascaramiento de sonido. Vamos a conocer un poquito más de qué es el sound masking, porque me imagino que hay algunas personas que están aquí conectadas en el chat que no saben exactamente qué es esto, entonces vamos a platicar un poquito más acerca de esto. ¿Cuáles son sus usos más comunes? Hay muchas reglas que debemos tener en cuenta, entonces es muy importante eso, y aquí vamos a ver reglas y las preguntas más frecuentes que se hacen, y qué equipo necesitamos para utilizarlos de forma adecuada. El sound masking, realmente sí vamos a ver que tenemos toda la gama de productos dentro de la línea de Logo, pero adicional, sí necesitamos tener una expertise de cierto nivel para poder tener en cuenta dentro de una instalación de forma corporativa o comercial. Listo, este va a ser lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la necesidad de privacidad en una conversación, sistemas de privacidad de voz y enmascaramiento de sonido, lidiar con la acústica, que es lo primero, preguntas frecuentes, diseño del sistema de enmascaramiento de sonido para el integrador. Aquí vamos a ver consejos de ventas para ustedes, lista de verificación, que es algo muy importante que tenemos que utilizar, no solamente para esta marca en particular. Como lo dijo Juan Pablo, también nosotros manejamos con Novotec la marca Luxul, entonces es muy bueno tener este tipo de checklists. Selección de altavoces y equipos, espaciado los altavoces, que es muy importante para un sound masking totalmente parejo, la instalación del sistema y un pequeño resumen de lo que vimos. También hemos encontrado muchísima información. De hecho, al rato a Esteban y Yash les voy a pasar un link de una tesis de una persona que estudió en el MIT de Massachusetts, que hizo una tesis acerca del sound masking. No es una lectura fácil porque son como 700 hojas, pero realmente si quieren saber más del tema y quieren ser mucho más especializados y estar a la vanguardia del mercado, pueden revisar ese contenido. Listo. Vamos a discutir de los principios generales necesarios para que un integrador diseñe e instale con éxito un sistema básico de enmascaramiento de sonido. Esta presentación es bien importante eso. No está destinada a servir como un libro de texto de ingeniería. Es simplemente un complemento para cubrir el tema del enmascaramiento de sonido. Lowell Manufacturing recomienda que el integrador contrate los servicios de un consultor acústico certificado. Esto es muy importante. Si no tienen una persona dentro de su organización que tiene estas capacidades, nos podemos apoyar ya sea con Novotec para recomendarles personal que pueda apoyarlos con sus proyectos directamente. Realmente el sistema de enmascaramiento de sonido que se diseña en formas más complejas necesitamos este tipo de apoyos. Para un sistema básico no hay ningún problema, es algo relativamente sencillo. Ok, ¿cuál es la necesidad privada en una conversación? Usualmente, si ustedes nos han visitado en nuestras oficinas de México de Polaris Controls, que se encuentran ubicadas en WeWork, en Plaza Arts, pues es un coworking. Lo padre de un coworking es que tú rentas un espacio en particular y puedes utilizar todas las oficinas como quieras. Esto es increíble, pero tenemos un defecto en particular, tenemos poca privacidad y tenemos distracciones adicionales. Le pueden preguntar a Rubén acerca de las distracciones y les van a poder decir cuáles son. Entonces, tenemos un problema. Ya tenemos un lugar donde trabajar, pero lamentablemente está lleno de gente, no podemos tener una conversación privada. Si necesita hacer una conversación delicada acerca de finanzas o política o cualquier tema en particular que ustedes requieran que sea delicado, pues es un poco complejo hacer esto directamente. En WeWork tienen espacios como que un poquito más separados o segregados, salas de juntas se les llaman directamente, pero también son totalmente abiertas y con cristal. Entonces, la privacidad se pierde totalmente. Está muy de moda eso porque lógicamente baja los precios de tener unas oficinas como las de Novotec, por decir aquí en la Ciudad de México, en donde tienen un espacio específicamente diseñado para ellos, pero es muy, muy cómodo para los integradores manejar directamente este tipo de oficinas. Son nuevas tendencias de trabajo, lógicamente son espacios mucho más cómodos, pero tenemos estos dos problemas en particular. ¿Cuál es la necesidad de privacidad en una conversación? Pues lógicamente lo que nosotros queremos es que nadie escuche lo que estamos hablando si es un tema delicado. ¿Cuáles son los ejemplos más claros que pudimos encontrar acerca de esto? Lógicamente una sala de reuniones privada o una oficina privada en donde se pueden tocar temas delicados.
salas de corte, que de repente no vemos que podamos tener ahí una función para trabajo directamente, consultorios médicos también, es algo muy delicado y de hecho en Estados Unidos existe una ley específica que se llama la ley HIPAA, que habla de las regulaciones gubernamentales de la privacidad. Esto exige que haya una privacidad cuando un médico comparte información sensible con un paciente. Entonces, justamente por eso en muchos consultorios médicos privados en Estados Unidos utilizan el sistema de sound masking. Y otra de las áreas que nosotros vimos también son las salas de estudio, que pues, también necesita tener un aislamiento de cierto punto para que sea silencioso directamente y no te estorbe o no te distraiga la conversación de unas personas que están en otra área. Ahora, Rafa, creo que te volvimos a perder, ¿eh? ¿No, Rafa? listo, ya regresamos. Ok. Como les comentaba, ¿cómo funciona el enmascaramiento de sonido? Yo también tenía esta idea típica de decir, ok, vamos a poner un sistema electrónico de enmascaramiento de sonido y va a engullir mágicamente los sonidos no deseados. Ha habido algunos productos como los auriculares de cancelación de sonido de muchas marcas, ya todos los hacen, que se compran para viajes aéreos directamente y que en realidad cancelan los sonidos no deseados, en este caso los sonidos de las turbinas, mandan la misma frecuencia pero negativa y es lo que hace la cancelación de sonido. Esto puede servir en un espacio confinado directamente, o sea, dentro de los auriculares. Pero ¿qué pasa cuando queremos cubrir una habitación abierta? Ahí es donde tenemos el problema principal. Los sistemas electrónicos de enmascaramiento de sonido no engullen el sonido en absoluto. De hecho, hacen justamente lo contrario. En realidad, añaden ruido ambiental a la zona para que se enmascare la conversación de un agente, utilizando una señal de audio específicamente filtrada. Esta señal de audio se llama NC40. Yo tenía la idea errónea de que inyectábamos ruido rosa o ruido blanco a esos generadores de enmascaramiento para que este sonido en particular fuera el que hiciera el enmascaramiento, pero no, es una frecuencia en particular que se necesita. Es por eso que es muy importante, necesitamos un generador de esta frecuencia en particular que se llama NC40, que nos permite justamente tener el aislamiento de sonido. Lo que hace simplemente un sistema de generador de ruido, que se les llama convencionalmente, es enmascarar eficazmente la voz porque hace que sea más difícil ser escuchado y entendido. Ese es el principal motivo del enmascaramiento de sonido. La mayoría de la gente dice que el ruido de enmascaramiento suena como una unidad de aire acondicionado encendida. De hecho, en Estados Unidos ha habido varios casos que cuando colocan por primera vez el enmascaramiento de sonido, las personas que están trabajando en esas áreas se ponen chamarras o suéteres porque piensan que el aire acondicionado está encendido en todo momento. Entonces, tendemos a pensar de que vamos a tener frío en cualquier momento y nos empezamos a poner chamarras. Como lo comentaba hace ratito, aunque los sistemas electrónicos de enmascaramiento de sonido se han llamado White Noise System o Pink Noise Systems, estos sistemas no utilizan ni ruido blanco, ni ruido rosa, sino que incorpora el sistema específico de la frecuencia NC40. ¿Qué diferencia hay entre esta frecuencia y el ruido rosa y el ruido blanco? Esta frecuencia lo que hace en particular es que cambia ciertos parámetros de la frecuencia de agudos para hacerlos mucho más imperceptibles y la frecuencia de graves la disminuye. Entonces, no tenemos un sonido que es relativamente molesto, simplemente vamos a escucharlo como si fuera un ruido de fondo directamente. Es lo que nosotros queremos lograr. Ahora, lo más importante, lidiar con la acústica debe ser lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando sea eso. Aquí puse este slide que dice Keep calm and be realistic. Hay algunas ocasiones en donde es imposible colocar un sistema de enmascaramiento electrónico. Si ven que no se cumplen ciertas reglas o parámetros, es mejor ser honestos directamente y decirle al cliente, oye, ¿sabes qué?
no lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque no sé no tenemos las herramientas necesarias para poder tener un sistema de enmascaramiento eficaz. Se vale también decir eso. Los diseñadores de oficinas, arquitectos, diseñadores de interiores, se supone que deben de intentar proporcionar soluciones acústicas en las áreas que requieren privacidad. Antes de recurrir a un sistema electrónico de enmascaramiento de sonido, debemos de tener varios puntos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la ubicación de las ventanas, qué tipo de construcción es, qué acabados en las paredes vamos a tener, qué materiales en el techo, si tenemos algún revestimiento en los suelos, materiales de partición, como mamparas, por ejemplo. Accesorios de iluminación también son muy importantes con esto directamente. Y esto puede mejorar, todos estos sistemas pueden mejorar en particular el aislamiento que podamos llegar a tener en sonido directamente. Cuando ya nos llaman a nosotros como integradores para proporcionar una oferta de un sistema de enmascaramiento de sonido, ya los errores acústicos seguramente ya pueden estar cometidos por el contratista o por el arquitecto. Y la corrección de estos errores probablemente, bueno, no probablemente, seguramente van a ser muy costosos para el cliente. A pesar de que la acústica puede estar fuera de control, una discusión sobre cualquier problema con la acústica antes de que se venda el sistema de enmascaramiento puede reducir esta posibilidad de que necesitemos algo muy excesivo, muy caro, porque muchas veces los clientes tienen unas expectativas muy altas y poco realistas sobre cuando tratan de mejorar la situación actual que tenemos en sitio. Si los problemas acústicos, y esto es muy importante, son extremos, la verdad les recomiendo que sería prudente hablar con el usuario final o con el cliente y decirles, ¿saben qué? No hay forma de que podamos tener un sistema de enmascaramiento que sea efectivo para la zona que tú quieres. Entonces, ahí entrarían otro tipo de recomendaciones. Ok, los problemas acústicos que reducen la privacidad principal. Simplemente desde cómo están sentadas las personas o cómo están colocados los escritorios, podemos tener una diferencia tangible en lo que necesitamos directamente para tener un buen enmascaramiento de sonido. También los materiales que tenemos en el techo, eso nos puede ayudar para absorber las ondas de voz directamente y que no tengamos un rebote y se escuche. También nos encontramos el tipo de lámparas o luminarias. Si utilizamos los tipos de lámparas que tengamos, imagínense en una oficina, un techo reticular, y utilizamos las lámparas que son totalmente lisas, esas lámparas reflectan muy bien el sonido. Existen, por otro lado, unas lámparas que son tipo parabólicas, que no solamente funcionan para esparcir mejor la iluminación, sino que también para absorber las ondas de sonido por su forma cónica. Eso nos va a ayudar a poder controlar muchísimo más el sistema ahora sí, reflexión de sonido que podríamos llegar a tener dentro de una oficina. También las ventanas son el enemigo número uno, no solamente en este tema en particular. Si alguien de ustedes ya hace como integradores sistemas de teatro en casa o sistemas de audio distribuidos, saben que las ventanas es el dolor de cabeza día a día de nosotros. Pasa exactamente lo mismo con un enmascaramiento de audio. Necesitamos tener en cuenta dónde tenemos esas ventanas y poder colocar un tipo de filtro. ¿Cuál es el filtro que todos conocemos directamente? Una persiana o una cortina. Eso nos puede ayudar a cambiar la acústica del espacio en particular. También los muros de separación o mamparas. Cada vez se están utilizando menos. Y esto no solamente es para privacidad visual, eso es muy importante. También existen para cortar las frecuencias de audio y poder ahora sí que aislar un poquito más a la gente. Las mamparas se recomiendan muchísimo en los call centers, que están muy de moda que tengamos call centers por todos lados. Si alguna vez han hablado a un banco, seguramente han hablado a un call center. Entonces, estos espacios se escuchan de repente con muchísimo ruido de fondo. Ese es el problema principal, que no tenemos una arquitectura correcta para ese espacio en particular. Igual hay que estar pensando y ser muy atentos en el tipo de material que vamos a utilizar. Hay mamparas que son muy económicas, que te cortan la visión física de las personas, pero que no son acústicamente tratadas. Entonces escuchas todo lo que tu vecino dice y es bastante complicado poder solucionar eso con un sistema de enmascaramiento. En resumen principal de lo que acabamos de ver con cómo vamos a lidiar con la acústica primero,
bueno, todas las mejoras arquitectónicas y acústicas prácticas se deben considerar y maximizar para tener un aislamiento mejor del habla. Antes de considerar cualquier instalación de un sistema electrónico de enmascaramiento, tenemos que tener en cuenta todos esos factores externos de construcción o de mobiliario para nosotros poder dar recomendaciones necesarias para que el enmascaramiento haga correctamente su trabajo. Muy a menudo los errores acústicos ya se han cometido y el propietario de la instalación pues ya está llamando a un integrador o a un instalador para que coloque un sistema de enmascaramiento. Esto ya no va a ayudar muchísimo. Nadie gana en una situación en la que un sistema de enmascaramiento de sonido se instala en una habitación con una mala acústica, donde nunca hubo ninguna esperanza de que el sistema realmente se fuera a funcionar directamente. Entonces, necesitamos revisar estos puntos a favor. Buenas prácticas directamente. Con un simple cambio de mobiliario podríamos mejorar la acústica del lugar, un cambio de luminarias, colocación de trampas de audio, que son muy sencillas de fabricar y relativamente económicas. Todo eso podemos utilizar para que el enmascaramiento de sonido tenga una buena performance, un buen desempeño. Ahora, me dijo un cliente un día, oye, Rafa, entonces, ¿para qué recomendamos un enmascaramiento de sonido si necesitamos cumplir todas estas características básicas? Pasa exactamente lo mismo cuando tenemos un cine dedicado. Si nosotros queremos un cine dedicado real, necesitamos poner material acústico en las paredes para que funcione correctamente. Aquí ya tenemos una pregunta. Es recomendable que las mamparas sean altas, ¿verdad? Usualmente cuando estamos sentados en una oficina, vamos a medir 1.10 aproximadamente porque estamos sentados, no importa cuánto midamos. Entonces, si las mamparas miden aproximadamente 1.60 o 1.50, tenemos una cobertura completa. Entonces se necesitan. Ojo, también se están haciendo mamparas transparentes de tipo, es un acrílico, es un policarbonato en particular, como si fuera un material balístico. No es tan caro porque es hueco, no es el típico sándwich de un material balístico, pero al ser transparentes te permite tener una visión totalmente abierta del espacio, pero reduce drásticamente la emisión de sonidos que se tiene. En particular, el call center de AT&T en México y en Estados Unidos manejan ese tipo de mamparas. Voy a ver si puedo conseguir una fotografía para enviárselas al personal de Novotec, Esteban, para que lo puedan compartir y buscarlas donde podríamos tener esa opción. Ahora, ¿se acuerdan de esta película? Es una de mis películas favoritas. Es El Lobo de Wall Street, en donde están en una oficina de corredores de bolsa. Hay un escándalo total, es una oficina totalmente abierta, es un piso de un edificio directamente. Tenemos gente gritando, buscando millones de dólares, y de repente hay una escena en donde un actor se mete debajo de un escritorio para poder tener un poco de privacidad y estar escuchando lo que se necesita directamente ahí. Entonces, eso justamente es un tema para un enmascaramiento de audio, pero con esa situación de que no tenemos ningún aislamiento acústico, de que tenemos totalmente en la parte trasera ventanas de piso a techo, de que tenemos un techo demasiado alto, de que no hay una separación física de ningún tipo entre los escritorios, es totalmente imposible colocar un sistema de enmascaramiento. Para la escena se ve padrísimo, pero para la vida real es una pesadilla tener una oficina de estas características. Lo malo de esto y lo que nos vamos a encontrar muy a menudo son los call centers aquí en México. Cada vez se han migrado más los call centers. De hecho, American Express, que es uno de los call centers más grandes a nivel mundial, antes te contestaba un argentino, sencillito y carismático, ahora ya te contesta un mexicano. Entonces sí es realmente un área de oportunidad que tenemos en buscar este tipo de empresas, tanto bancos como sistemas de call center de cualquier tipo, seguros de vida, lo que quieran, y van a encontrar un negocio para ese tipo de situaciones en particular. Listo. Preguntas frecuentes que hemos encontrado o que cuando hemos hablado con los clientes nos han dicho directamente. La primera sería, ¿qué es el ruido de enmascaramiento de sonido? Ya lo platicamos desde el principio. Es una frecuencia que se llama NC40, que no es exactamente igual ni al ruido rosa ni al ruido blanco, sino que
Este sistema en particular maneja un tercio de octava diferente de estos sistemas en particular, tanto en frecuencias altas como en frecuencias bajas. ¿Qué nos permite eso? Que directamente esté enmascarando la frecuencia de la voz. Este no es un comentario malo ni nada por el estilo, pero el sonido más difícil de enmascarar es la voz de la mujer, por el tono agudo que puede llegar a tener directamente. Entonces, este tono en particular cuesta muchísimo trabajo de enmascararlo. Entonces, con este tipo de frecuencias correctas y aparte se puede colocar un ecualizador dentro del sistema para que todavía nosotros podamos poner a punto exactamente lo que necesitamos hacer. ¿Cuáles son los principales beneficios de un enmascaramiento de sonido? Ya hemos visto que tenemos muchísimos problemas, que tal vez acústicamente necesitemos tratar la sala, cambiar el mobiliario, pero realmente el principal beneficio de este sistema en particular es la mejora de la privacidad del habla. Eso es básico en una sala en donde necesitamos tener cierta privacidad con ese sistema en particular. Segundo beneficio, y que también es muy importante, vas a reducir la distracción de las personas que estén trabajando. Esto es sumamente importante para que no exista problema de que tus personas que estén trabajando, tu personal que esté trabajando, tenga distracciones y no pueda llevar a cabo su trabajo, no pueda tener un rendimiento como lo están buscando. Esto realmente es uno de los beneficios que yo realmente tengo muy en cuenta cuando vamos a utilizar un sistema de enmascaramiento. Mejorar el rendimiento de los usuarios de este sistema en particular. ¿Dónde se encuentra normalmente el equipo electrónico de enmascaramiento de sonido? Pues usualmente todos diríamos, bueno, pues en un rack. Eso es muy importante. Con Lowell, todos los equipos, las bocinas en sí para hacer el enmascaramiento son pasivas. Pero hay algunas marcas en particular que utilizan bocinas activas. Entonces, ahí sí vamos a requerir una cierta infraestructura dentro del techo para colocar todos los sistemas. Adicional, ayer, si mal no recuerdo, me hicieron una pregunta acerca de Lowell. Oye, ¿y todas las bocinas para un sistema de enmascaramiento deben ir en el techo? ¿No se pueden colocar en un muro o algo por el estilo? El techo es el mejor lugar para colocar un sistema de enmascaramiento de audio. De hecho, Lowell solamente maneja bocinas para colocarse en el techo. ¿Por qué es esto? Porque vamos a tener como si fuera una cortina que cayera encima de nosotros, que es lo que nos está evitando. Cuando viene de una pared, cambia totalmente la física del sonido. Entonces, recomendamos que siempre que vayamos a hacer un sistema de enmascaramiento, tengamos el techo como la mejor opción. Recuerden, en el techo podemos esconder toda la tecnología que los clientes quieren, no solamente en sus casas, sino también en sus corporativos y oficinas. ¿Dónde están instalados los altavoces? Aquí ya lo platicamos justamente. Todos deben de estar en el techo. Cuando tenemos un corporativo, usualmente en Estados Unidos utilizan el techo de retícula, lo que se le llama la galleta o la baldosa o tile. Vamos a ponerle todos esos nombres. Es muy sencillo, simplemente quitas la baldosa o el tile, coloca la bocina y listo, ya no tienes algún problema con eso. En México, lamentablemente, no utilizamos mucho esos materiales. Usualmente en México se está utilizando mucho el diseño de arquitectura abierta. ¿Qué significa eso? Que no tenemos en sí un techo, no tenemos un plafón. Solamente tenemos la losa de concreto colada, ya puede ser plana totalmente o en casetón, que es como si fuera un cartón de huevos que tuviéramos en el techo, y se le llama, entre comillas, tipo industrial. Arquitectónicamente así lo llaman, el tipo industrial. En particular, la ventaja de tener las bocinas de Lowell es que tanto las pueden utilizar como en una arquitectura abierta, como en techo de retícula o de tile, y también en techos de plafón. Es importante saber los materiales que vamos a utilizar, porque dependiendo los materiales que vayamos a tener en el techo, va a ser la recomendación para las bocinas que podemos utilizar. Una pregunta muy interesante, ¿se puede utilizar música de fondo para enmascarar para el enmascaramiento de sonido? Aquí podemos responder con sí y no. Vamos a ver primero el no. Las bocinas que se utilizan para el enmascaramiento de sonido vienen con una potencia muy, muy baja, porque lo que nosotros necesitamos hacer es con una cantidad muy grande de bocinas cubrir un área relativamente pequeña. Entonces, eso es lo que necesitamos directamente para un enmascaramiento. Si nosotros dentro de esa misma bocina inyectamos audio
ya sea audio de música de fondo para tener el típico audio en las oficinas. Y el masking, vamos a perder las frecuencias ahí directamente. Ahora, ¿por qué sí se puede hacer? Porque Lowell tiene una bocina en particular que tiene 2 drivers, uno dedicado específicamente para el audio de enmascaramiento y otro para utilizarlo para música o para algo que se llama paging, para tener un altavoz. Con este sistema en particular lo podemos utilizar. Entonces, justamente lo que nos dice, ¿no? ¿Es posible alimentar música y paging a través de un sistema de enmascaramiento electrónico? Sí, solamente sí utilizamos la bocina adecuada para hacer esto y ahorita vamos a hablar a continuación de ello. ¿Cuál es el TAP? Porque recuerden, como va a ser para oficinas, va a ser para un uso comercial, este sistema no va a estar diseñado para funcionar a 8 ohms. Usualmente vamos a colocar una cantidad bastante considerable de bocinas, entonces toda nuestra solución va a ser en un sonido de 70 volts. Eso quiere decir que cada bocina tiene un transformador en la parte de adentro y este transformador tiene un tap o un selector para poder escoger cuántos watts le queremos inyectar al sistema. Esto me impresionó a mí porque a mí me habían comentado que muchas bocinas de nivel comercial o profesional, de algunas marcas en particular que no vamos a nombrar para no quemarlas, podían ser utilizadas con un sistema de masking. Aquí lo que me encontré es la cantidad de watts que utilizamos por taps en este tipo de bocinas. Por decir un ejemplo, una bocina básica de un sistema de 70 volts empieza en 3.5 watts. Bueno, con una bocina específica para un enmascaramiento, nosotros empezamos desde el watt, un cuarto, un medio, un watt, 2 watts y 4 watts solamente. Entonces, es lo que podemos tener ahí directamente con ese tipo de sistemas. Si ven, la cantidad de wattaje que vamos a utilizar en cada bocina es mínimo. Es simplemente para inyectar el ruido de enmascaramiento. Entonces, eso quiere decir que los amplificadores que vamos a utilizar de línea de 70 volts son muy pequeñitos. Es aproximadamente de 25 watts los amplificadores que podemos utilizar aquí. Entonces, es totalmente diferente a lo que podemos encontrar en una bocina convencional de uso profesional. Vamos a hablar un poquito del diseño del sistema de enmascaramiento. El consejo para el proceso de ventas. Este es muy importante. La primera reunión no debe de ser para ver el espacio ni nada por el estilo. La primera reunión, cuando van a hablar de un enmascaramiento de sonido, debería de ser educar al cliente. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos la idea de buscar en YouTube, y los invito a que lo hagan todos ustedes. Busquen en YouTube un video de enmascaramiento o de sound masking y van a encontrar que llegan, colocan el sistema y mágicamente la oficina se queda totalmente callada. De hecho, vi un video en donde estaban grabando físicamente a una persona a una distancia de 5 metros. Sin el masking, escuchabas toda la conversación. Mágicamente colocaban el masking y ya no se escuchaba absolutamente nada. Entonces, los clientes tienen expectativas muy altas por lo que pueden ver en las redes sociales o por lo que le pudieron haber contado a algún amigo en particular. Es muy importante educar al cliente y decir qué es lo que necesitamos para hacer todo esto directamente. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer es visitar el sitio directamente y no cuando está en obra negra. Esto es muy importante. Hay que visitar el sitio cuando realmente ya está con mobiliario, ya está con personal. Necesitamos hacer mediciones ya cuando tengamos el ruido de contaminación normal que vamos a tener dentro de la oficina. Eso es muy importante. Un cliente no va a utilizar el enmascaramiento de sonido desde que está construyendo. El enmascaramiento de sonido lo va a pedir después porque tiene un problema en particular. Es por eso que es muy padre este sistema para vender. ¿Por qué? Porque ya es una necesidad real de un cliente particular. Entonces simplemente tenemos que identificar cuáles son las piezas del rompecabezas para poder encontrar la solución a este tipo de problemas que podamos llegar a tener. Se tiene que evaluar la acústica del edificio. Es muy importante que si tenemos un techo reticular, levantemos una baldosa o una galleta para ver cuánto espacio tenemos, si tenemos ductos de aire acondicionado, si tenemos escalerillas. Todo eso nos va a servir exactamente para que el sistema sea muy fácil de instalar y muy fácil de programar o de poner a punto. La segunda reunión va a ser la importante aquí en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a compartir los hallazgos
que vimos en la visita inicial. Aquí le vamos a decir al cliente las recomendaciones que podemos hacer para mejorar la acústica del espacio. Cambio de mobiliario, cambio de posición dentro del mobiliario ya existente, uso de diferentes tipos de lámparas. Todo ese tipo de recomendaciones las vamos a hacer aquí. Y podemos lanzar en esta segunda reunión un número en particular. ¿Por qué es esto? Porque muchos clientes nos dicen, cuando hacemos esta pregunta, muchos clientes en Latinoamérica se sienten incómodos al decir, ¿tienes algún presupuesto para esto? Y casi la mayoría de los clientes nos va a decir, no, no tengo un presupuesto. Y cuando ya preparamos toda la infraestructura de diseño de audio, preparamos planos, pusimos a trabajar a los diseñadores, hicimos cotizaciones finales, todo eso, y llegamos con el cliente y dice, yo pensé que iba a ser menos. Entonces es muy importante realmente en esta segunda reunión poder lanzar un número aproximado. ¿Cómo se lanza ese número aproximado? Simplemente saquen la cuenta de cuánto cuestan 5 bocinas de masking con un amplificador y de ahí multiplíquenlo por el espacio que vamos a tener directamente. Vamos a tener un número muy rápido de cuánto podría salir un sistema. Para que tengan una idea, un piso de aproximadamente 100 metros cuadrados de audio se pueden gastar entre unos 8 a 10 mil dólares en equipo y en acondicionamiento para poderlo lograr. Puede ser menos, lógicamente, entonces recomiendo que cada uno de ustedes saque un número principal para poder hacer esto. Y es muy importante preparar el cuestionario para asegurar que vamos en el camino correcto. Esta es una lista de verificación que les voy a hacer llegar por Esteban y por Jazz. Es una lista de verificación muy básica. Aquí nos preguntan qué tipo de materiales tenemos, qué tipo de piso, qué tipo de techos, si tenemos ventanas, qué tipo de ventanas son, si son de piso a techo. Todo esto es muy recomendable cuando vayamos a hacer la visita de llevarlo para realmente poderlo llenar, tener un estudio fotográfico también del espacio y de ahí poder tomar decisiones si realmente el sistema de enmascaramiento funciona correctamente o no. Eso es muy, muy importante. Selección de altavoces. Lowell en particular tiene 4 líneas de altavoces para utilizar en enmascaramiento de audio. Los sistemas de altavoces que van en la parte de adentro del techo que vemos son los altavoces de techo de las primeras fotografías. Esos sistemas también se pueden colocar en una arquitectura abierta. Entonces no es necesario que estén invisibles. Como es un diseño tipo industrial, pueden darse el lujo de colgar una caja desde el techo y no hay ningún problema. Estos sistemas en particular son un poco raros. ¿Por qué es eso? Porque usualmente cuando utilizamos un material como una tile, como una baldosa de techo reticular, tendríamos que hacer un hoyo para colocar ese sistema. En estos sistemas en particulares no, existen este tipo de tiles que son, que dejan pasar el sonido libremente. Entonces, físicamente no vamos a ver la bocina. Esa es una de las ventajas. Es muy importante definir si estas baldosas están disponibles en el sitio y si no están, adquirirlas. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros lo ponemos en una baldosa convencional, el sistema de enmascaramiento no va a servir de forma correcta. También es importante, si vamos a utilizar un tipo de tabla roca, esta bocina en particular puede tener un pobre desempeño, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, también Lowell dijo, bueno, ya sabemos que muchos clientes por cuestión de presupuesto no pueden entrar dentro de un sistema en particular. Entonces también tenemos el altavoz de techo de entry level. Este altavoz también se puede colocar en un sistema arquitectónico abierto. Estas bocinas en particular vienen con un controlador de 12 watts, entonces ya podemos utilizar otro tipo de sistema en particular para poderlo colocar. Aquí también nos preguntan, las 5 bocinas y el amplificador para 4, ¿cuántos metros nos sirven? Tenemos que tener en cuenta varios factores para poder responder esta pregunta de forma correcta. La más importante es la altura del techo, para que nosotros saquemos cuánto va a requerir abrir la bocina del espacio que tenemos desde el techo hacia el espacio del oído. En este caso, 1.10 es una oficina donde vamos a tener cerradas. Ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver un slide de cuál es la posición correcta de las bocinas. Entonces, con la posición correcta de las bocinas, que sería de centro a borde, y vamos a hablar ahorita más adelante de esto,
Y la altura de techo podemos determinar aproximadamente qué área podemos cubrir con 5 bocinas de este sistema. Yo les podría decir, pues podemos cubrir aproximadamente unos 40 o 50 metros cuadrados, pero realmente necesitamos esas medidas para saber exactamente cuánto podemos cubrir. Después tenemos los altavoces de la serie LT y SM. En particular, estos altavoces a mí se me hicieron los más padres. ¿Por qué? Porque son altavoces dobles, en donde nosotros podemos tener el sistema de enmascaramiento en un driver y el sistema de paging o el sistema de música en el otro driver. Este bocina en particular funciona para eso. Y si ven, la bocina tiene una forma que ya es reticular, o sea, esta bocina en particular ya la colocamos encima de la retícula del perfil y ya queda totalmente fija. Ya no necesitamos hacer absolutamente nada más. Lo único que recomendaría en este caso es colocar lógicamente un cable acerado a una arandela a la losa de concreto para que en caso de un sismo, que no pasan aquí en México, el sistema no caiga y no pueda lastimar a alguien directamente. A mí en lo particular, estos altavoces me gustan mucho. La única regla que sí necesitamos seguir para este tipo de altavoces es colocar un sistema reticular, o sea, colocarlo en un techo de galletas o de tiles, como quieran llamarlo. Y después tenemos los altavoces empotrables o con contenedor. Estos son altavoces típicos, como nosotros los conocemos. O sea, nosotros sí vamos a ver un driver físicamente aquí. ¿Cuál es el uso principal de estos sistemas en particular? Cuando no tenemos una superficie plana directamente sobre la cual colocarlo, como podría ser una baldosa en donde podremos colocar este sistema en particular, o tenemos techos duros como el tablarroca. El tablarroca es un muy mal enemigo, entonces lo que nosotros necesitamos es que salga el sonido. Aquí se utiliza este tipo de direccionamiento para colocarlo. Por ejemplo, regresamos al ejemplo anterior. Este altavoz en particular, su ángulo de ataque es aproximadamente 120 grados, como cualquier bocina convencional. La serie LT y SM, su ángulo de ataque, como está diseñado, es de 170 grados. Entonces, requieres de menos bocinas para cubrir una cantidad de metros cuadrados en específica en comparación a las bocinas de abajo. Entonces, es por eso que decimos cuántos metros cuadrados cubren bien. Depende la bocina y depende la altura que vamos a tener con el sistema. Ahora, ya hicimos lo más difícil directamente, la selección de altavoces, y la selección de altavoces nos va a decir qué equipos vamos a necesitar. Es el paso más pesado, se podría decir, o el más desafío, porque nosotros tenemos que hacer una visita en el sitio, tenemos que cubrir varias cosas directamente en particular, para cubrir todo eso directamente. Hay 2 herramientas que están dentro de la página de Lowell, y les dejo la página de Lowell ahí para que puedan visitarlas, que se llama Lowell Sound Masking Speaker Selection. Esta selección de altavoces, de acuerdo a un cuestionario que nos va a hacer la página de internet, nos va a decir cuál es el altavoz más recomendable utilizar para esos escenarios en particular. También hay un diagrama de flujo que es físico, en donde, ¿se acuerdan de los diagramas de flujo? Que si decíamos sí, nos llevaba a un camino, y si decíamos no, nos llevaba a otro. Bueno, es exactamente lo mismo también dentro de la página. Lo podemos ver físicamente o podemos llenar el cuestionario, y ahí nos va a recomendar qué tipo de bocinas podemos utilizar para el sistema en particular. Esto era lo que platicábamos hace ratito. ¿Cuál es la cobertura de un sistema de enmascaramiento? Usualmente cuando nosotros vamos a hacer un sistema de audio distribuido, lo que tratamos de buscar es que sea una cobertura borde a borde, que es la primera que tenemos del lado izquierdo. Esta cobertura como tal es la más sencilla porque vas a requerir la menor cantidad de bocinas disponibles. Tal vez te puedes separar un poco más. Y el borde no es es el ángulo de ataque que vamos a tener. En este caso puede ser 120, 170 grados. A la altura que va a quedar, en este caso puede ser 1.10, en donde todos estemos sentados, de acuerdo a la altura del techo. Aquí es donde las matemáticas, y el profesor de primaria y secundaria tenía tanta razón, sí las vamos a utilizar. Entonces, sacando esta cuenta, nosotros podemos decir, ahora, si son como yo y odian las matemáticas, hay muchísimas herramientas, como por ejemplo EaseDesign, que es un software que muchas marcas lo manejan en particular para colocar un heatmap, y automáticamente ya te pone el overlapping de la bocina o el edge to edge de la bocina. Eso es muy sencillo.
para un sistema de enmascaramiento, la recomendación que hace Lowell es hacer una cobertura de borde al centro. O sea, desde el centro de la bocina hasta el borde nosotros vamos a hacer esto. ¿Por qué se hace esto? Porque dices, bueno, voy a colocar una cantidad mucho mayor de bocinas en particular. Sí, definitivamente, pero lo que nos va a ayudar esto directamente es que tengamos un baño totalmente parejo dentro del espacio que lo podemos tener. Entonces, la cobertura borde a centro es lo más recomendable posible para hacer un sistema de enmascaramiento que sea efectivo. Ahora, ¿qué sistemas tenemos diseñados dentro de la línea de Lowell para poder tener estos sistemas en particular? Tenemos 4 generadores de ruido. 2 son los más sencillos, que es el MCG1, que es un equipo muy pequeñito que se puede poner, de hecho, en una caja tipo telefónica, una caja pequeña de colocación. Es el sistema más pequeño que nos permite colocar cierta cantidad de bocinas en particular. Tenemos el SMG1R, que es exactamente lo mismo que el primero, pero está diseñado para colocarse dentro de un rack. Como pueden ver, tienen la posibilidad de colocar el sistema pequeño, el sistema SMG1, directamente en el techo y desde ahí estar utilizándolo. Eso es cuando vamos a tener un área que queremos cubrir 100% confinada, como podría ser, por ejemplo, una sala de juntas, y no queremos mandar, o no podemos, o no tenemos la facilidad de mandar un cableado hacia donde esté el rack o el site, que es raro, pero puede llegar a pasar aquí en México. O tenemos el sistema de rack, donde ya puede ir montado de forma profesional dentro de un gabinete, lógicamente de la marca Lowell. Lo recomendaremos bastante que lo colocaran de esa forma para utilizarlo. Después tenemos el SMG A5A. Los nombres sí están horribles, literalmente. Significa Sound Masking Generation Amplifier. Este es de 5, déjenme ver exactamente cuánto es esto. Ok, este es de 5 watts de potencia. Entonces, decimos, oye, pero ¿para qué quiero un amplificador de 5 watts de potencia? Es absolutamente nada. O sea, ¿qué voy a hacer con esa potencia? Recordemos, los altavoces van a utilizar un cuarto, un medio o un watt de potencia. Entonces, es un sistema que podemos utilizar para 5 o un poquito más bocinas, depende cuánto vamos a utilizar el tap que vamos a querer. Y son 2 canales, entonces vamos a tener 5 watts de potencia por conductor de línea. En este caso, pues por 2 canales. Ya tiene un ecualizador gráfico el sistema para manejar graves, medios y agudos. Ya podemos hacer una puesta a punto un poquito más completa con lo que tenemos de este sistema en particular. Tiene EQs preestablecidos directamente. También podemos tener un control mucho más separado en nivel de entrada auxiliar. Este sistema ya tiene un nivel de entrada auxiliar. Y después tenemos el más grande de todos, que es el SMGA25. Este ya es un amplificador de 25 watts de potencia. Viene con todas las características del primero que vimos, pero lógicamente ya tenemos un punch mucho más grande directamente. Ahora, necesitamos otras 2 ecuaciones cuando estamos utilizando, depende qué tipo de sistema. Si preguntan ustedes cuál es el más vendido es el modelo SMG1R. Ese generador de ruido necesita un amplificador por separado, y luego él también tiene una línea muy completa de amplificadores de línea de 70 volts para que ustedes puedan colocar este sistema en particular. Y lo único que no tiene Lowell, pero que aquí estamos marcando, son ecualizadores. Hay en algunos casos, por ejemplo, y si ustedes van a manejar un contratista, un consultor de audio profesional, que les va a pedir ecualizadores. Ojo, no se espanten, estos ecualizadores son los que se utilizan para instrumentos musicales, entonces son relativamente económicos y se colocan dentro del sistema para poder hacer una puesta a punto mucho más fina y poder cambiar desde 1/3 o 1/8 de frecuencia directamente de clave, para poder manipular el sistema con una puesta a punto mucho más profesional y mucho más eficiente. Si me preguntan si son necesarios, depende del tipo de proyecto, es necesario empezarlo a considerar. De hecho, igual en el manifiesto que les voy a mandar viene con muchísimo mayor información acerca de qué tipo de ecualizadores se pueden colocar y cómo se hace una ecualización en un área para un sistema así.
La instalación del sistema es relativamente sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el cableado. Recuerden, estamos utilizando una línea de 70 volts, entonces vamos a utilizar una forma serial para las bocinas en particular de ir conectándola. Se instala el altavoz. El altavoz, pues ya realmente ya tenemos que tener en cuenta que ya hicimos un diseño en el espacio, ya escogimos qué tipo de altavoz vamos a colocar, ya sabemos qué tipo de material tenemos y lo colocamos. Cuando hacemos la primera puesta a punto, todas las bocinas se tienen que colocar en un tap de 1 watt. Ya haciendo las prácticas directamente, y esto no es con un decibelímetro, sino poniendo una persona en un punto y que empiece a hablar y poner otra persona en otro punto y que no la escuche, ya ahí nosotros podemos manipular físicamente los taps para hacer ya sea 2 watts hacia arriba, podemos subir 2 o 4 watts, o hacia abajo podemos bajar a medio o a 1/4 de watts, depende de lo que se necesite directamente. Y la conexión del equipo. Esto ya mandamos todo el cableado hacia una zona de rack en donde tenemos un rack Lowell que le recomiendo Novotec. Ahí vamos a colocar nuestro generador de ruido, nuestros amplificadores igual de la marca Lowell dentro de nuestro rack y poderlo utilizar de esta forma. Entonces es muy sencillo. Existen varios softwares. No conozco o desconozco realmente si hay algún software que no cueste, porque todos los que yo encontré tenían un costo, rondan entre los $300 y $500, y estos softwares nos permite poner a punto. Ahora sí que necesitamos un micrófono especial para colocarlo y para hacer un escaneo de frecuencias, que en este caso sí vamos a utilizar ruido rosa y ruido blanco, y ya después poder colocar la frecuencia adecuada para el enmascaramiento. Entonces, ahí sí necesitamos directamente invertirle una lana para poder utilizar esto. Seguramente Juan Pablo debe de conocer algún software que pueda ser gratuito, una versión beta que podamos utilizar para hacer este tipo de mediciones correctas y poder ecualizar el sistema. La puesta a punto del sistema se hace conectando una computadora directamente al sistema, y es por un GUI de web browser. Es muy sencillo de hacerlo. Lo que nos va a Sí, costar más trabajo. perdón, Rafa. Existen muchas aplicaciones, incluso en dispositivos móviles, que nos permiten hacer ese tipo de mediciones, pero sí, los que estén más interesados, con gusto nos pueden pedir más información. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo sabía que me iba a poder salvar de eso. Entonces, es muy importante ya tener todas estas herramientas básicas. Yo creo que sí lo que van a tener que invertir es en un buen micrófono para hacer estas mediciones. Como lo dijo Juan Pablo, existen aplicaciones gratuitas y recomendamos ampliamente que para esas recomendaciones utilicen dispositivos iOS. No porque sean mejores, simplemente porque todos sus micrófonos son homologados, o sea, son exactamente iguales. Entonces vamos a saber cuál va a ser el desempeño real de acuerdo a las mediciones con un micrófono que es igual, ya sea en una tablet o en un iPhone. A partir de iPhone 6 y de la generación 3 de las iPads, todos los micrófonos de todos los equipos de Apple son homologados, o sea, son exactamente iguales. Entonces, es lo que se requiere para colocar un sistema directamente de un enmascaramiento de sonido. Es importante ver qué tanto alcance o qué tan grande va a ser el proyecto. Es muy diferente hacer un enmascaramiento de sonido de una sala de juntas o de un consultorio médico a hacer un enmascaramiento de sonido de una torre, de un corporativo, de un edificio. Entonces, ahí es cuando realmente, si no tienen una experticia necesaria, recomiendo contratar los servicios de un third party o de un externo, de un consultor acústico, para que, de acuerdo a sus lineamientos y a lo que él nos pueda acompañar a la visita, a la primera visita que comentamos como tips de ventas, nos pueda dar recomendaciones de cambio de mobiliario, de sistemas de trampas de audio, de sistemas de absorción. Simplemente cambiando una alfombra en un espacio podemos cambiar la acústica de ese espacio en particular. Entonces, es muy importante que si no tenemos esa expertise, podamos nosotros cubrir ese beneficio. En resumen, bueno, pues en esta presentación hemos revisado algunas de las reglas básicas. Es muy complejo el tema, pero no quería hacerlo muy pesado. De hecho, nos aventamos casi 1 hora, pero realmente es tratar de cubrir lo más posible
con la menor cantidad de información que les pueda hacer a ustedes. Van a encontrar muchísima información, les puedo mandar libros de texto acerca del enmascaramiento del audio, pero lo que nosotros queremos hacer es que vean que es una opción muy viable, con un costo-beneficio muy alto para el usuario final y con un margen muy atractivo para ustedes. Eso es lo más importante. Entonces, pensemos en explorar este tipo de situaciones. Si ustedes son integradores comerciales o corporativos, ya tienen una herramienta más para recomendar a sus clientes directamente. Si ustedes están en el área residencial como integradores, ya tienen una herramienta más para buscar un mercado nuevo para ustedes. Entonces, realmente es algo que podemos utilizar en el día a día y vamos a ver muchas oficinas. El coworking está creciendo en México a pasos exponenciales. Podemos utilizar ese tipo de oficinas para poder explotar este mercado en particular. Muchísimas gracias a todos. Fue todo por mi parte. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias a todo el equipo de Novotec. Recuerden, cualquier duda que tengan, aquí están las redes sociales directamente de Novotec. Aquí tienen el contacto de Novotec. Está mi correo electrónico. Juan Pablo ya puso su correo en el chat para que lo puedan copiar directamente. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden escribir en el chat en este momento o la pueden mandar por correo electrónico o también me pueden hablar por teléfono para si tienen alguna duda o quieren saber más acerca de este tema del enmascaramiento del audio. Recuerden, al finalizar el webinar, les va a llegar vía correo electrónico una encuesta. Son 6 preguntas básicas. Es muy importante que nos ayuden con estas encuestas para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y realmente poder responder. Aquí está. Nos dice Sara Guerrero que si le podemos compartir más información de los libros de enmascaramiento. Sí, definitivamente sí. Les voy a mandar el link de la tesis que encontré de esta persona del MIT de Massachusetts. Yo lo empecé a leer, como hay por la hoja 15, como que sí di un cabezazo, porque sí son muy, muy técnicos, pero hay otros libros de texto que sí son mucho más sencillos de digerir y que realmente podemos tener. Miguel Cárdenas dice por acá, gracias, muy interesante pasar la presentación. Claro que sí, con mucho gusto, Miguel. Nosotros se la vamos a pasar a Novotec, a Esteban y a Jazz, para que ellos nos ayuden para mandar esa presentación y tengan una herramienta más. Recuerden también, ya terminando la crisis de la cuarentena, con mucho gusto, si quieren tener una visita directamente a nuestras oficinas o que nosotros los visitemos con todas las personas de Novotec a sus oficinas, con mucho gusto lo podemos hacer aquí. Alberto Holguín dice aquí, muchas gracias, Rafa, buena plática. Me aclaraste muchas dudas. Espero no aclararte solamente las dudas, Alberto, sino también ampliarte y hacerte partícipe de más dudas. Bueno, listo. Creo que ya estamos sobre tiempo. Jazz, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar? Juan Pablo, ¿algo que agregar? Muchísimas gracias a todos por asistir, a ti, Rafa, por tu presentación y a Juan Pablo igual también por apoyarnos. Como dijo Rafa, ahí están nuestros contactos. Cualquier duda o comentario podemos seguir en contacto. Y muchas gracias por asistir. Tengo una pregunta más que te mando por el chat y Claro que si sí, quiere concluir, Juan Pablo. Ajá. Bueno, muchísimas gracias a todo el team de Novotec, gracias a todos los integradores que pudieron asistir. Estamos a las órdenes. El equipo de Polaris, tanto como Novotec, estamos trabajando fuertemente durante esta crisis, a manera de que podamos ayudarlos, apoyarlos en capacitaciones, información. No duden en comunicarse para diseños de sistemas o cualquier requerimiento que tengan. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Los dejo aquí con la gente de Novotec para finalizar el webinar y les agradecemos nuevamente. Gracias. Aquí tenemos otras preguntas ya antes de la pregunta que me mandes. ¿Tenemos acceso a la información técnica de las bocinas? Sí, sí la tenemos. La página de Lowell está medio mala, realmente, pero ya platicamos con, otra vez, Juan Pablo, ¿me ayudas con el nombre del dueño de Lowell? ¿Es Tom? Sí, Mateo. Exactamente. Entonces, ya platicamos con Tom justamente para que nos ayude más, para tener mayor información técnica acerca de las bocinas, cómo se colocan, porque viene bastante escueta la información en la página. Entonces ya me mandaron varios links para poder hacer eso.
También nos pregunta aquí Carlos Ramírez, una pregunta, ¿con quién veríamos la visita a las oficinas después de concluir la contingencia? Con mucho gusto, lo podemos ver ya sea con el área de, al correo novotec@novotec.com.mx, y si también quieren que los acompañemos nosotros como Polaris, con mucho gusto, nosotros nos ponemos la camiseta de Novotec. Me pueden mandar un correo a rst@polariscontrols.com o al de Juan Pablo, que es jpg@polaris.com, y nosotros podemos coordinar la visita, no hay ningún problema con eso. Listo, creo que fue todo, Jazz. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia y estamos en comunicación cualquier cosa que necesiten. Ok, muchísimas gracias y también los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales porque este mes vamos a tener varios de estos webinars presentados por Rafael Sañudo de otras marcas como Luxul. Tendremos 3 webinars y de Nexus 21. El de Nexus 21 les recomiendo mucho que se metan. Va a estar muy, muy padre ese webinar que vamos a hacer. Vamos a hablar acerca de los lifters, los elevadores. No me dejará mentir Esteban y Jazz allá en Novotec. Tienen un margen de ganancia para ustedes brutal esos sistemas y los están utilizando en México muchísimos. Están vendiendo muy bien esos sistemas en particular. Entonces les recomendamos mucho ese webinar. Y lógicamente los de Luxul, de redes, que son mucho más técnicos, ahí sí vamos a necesitar más el apoyo de Juan Pablo, pero con mucho gusto nosotros nos vamos a apoyar con eso. Ok, muchísimas gracias a todos por asistir y los invitamos a estar al pendiente para aprovechar este tiempo y capacitarnos juntos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.